La historia de Dragon Ball ha llegado a su fin. Toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad. Ha finalizado una nueva edición de la Copa del Mundo Norteamérica 2026 y esta nos ha dejado muchísimas historias, muchas sorpresas, cosas que recordaremos en los años próximos, ilusiones como el ICC, posteriores decepciones, y culminó con la victoria de la nueva campeona del mundo, España, 1-0 con gol de Ferran Torres en el tiempo extra ante la selección de Argentina, y en el video de hoy analizaremos todo lo que sucedió en este partido. Ya había dicho en el video anterior, en la previa de esta final, que si España quería ser campeona del mundo no solo tendría que hacer un partido prácticamente perfecto como el que jugó frente a Francia para anular a la selección de Argentina, sino que también necesitaría ese plus de lo mental, de no abandonar su estilo de juego si es que anotaban gol primero, o por otra parte, si es que recibían una anotación primero, no caer en la desesperación, no abandonar ideas, ser tranquilos, y sobre todo España dio cátedra de cómo había que hacer estas circunstancias, y ya analizaremos esto conforme vaya avanzando el video. Antes de continuar, como siempre, suscríbanse, denle like, compartan, comenten acá abajo, el debate, la conversación continúa en la cajita de los comentarios. Además, síganos en nuestra página de videos cortos, ya saben cuál, que estará apareciendo aquí en la cajita de la descripción. No hubo comparación entre alguno de estos dos equipos, no estuvo ni cerca de ser parejo. Y entiendo que hay algunas personas que les haya parecido este partido bastante aburrido, pero esto no solo es más que mérito del fútbol español por anular prácticamente por completo a la selección de Argentina. Ya conocemos que el fútbol argentino se basa muchísimo en la salida de balón limpio, en intentar encontrar a Messi en situaciones que le favorezcan y en situaciones que lo pongan de cara al gol. Además, todo este juego con el balón tocado a gran velocidad, jugar en carriles interiores, aprovechar mucho el medio campo. Pues bueno, en esta ocasión nada de esto se vio por parte de la selección argentina, y si no fuera por un Dibu Martínez que sacó unos cuantos balones, no estamos hablando de una goleada de época, y a lo mejor ni siquiera había necesidad de llegar a los tiempos extra. Esta situación evidentemente obligó a Argentina a jugar a través del camino físico. No había otra forma de parar al fútbol español más que golpeando, más que generando faltas. No había forma de parar al conjunto de Luis de la Fuente que no fuera a través del camino del físico. Y al final creo que toda esta resolución del partido, España termina demostrando que su juego no pasa por una idea de un entrenador. Esto no pasa por idea de Luis de la Fuente, no es su genialidad, no es su complejidad como entrenador, sino que esto ya es parte de su identidad y además también es parte de su cultura futbolística. Si veíamos en la cancha el medio campo titular, Fabián Ruiz, Rodri Hernández, Dani Olmo, Alex Baena, Lamine Yamal, Oyarzabal, son jugadores que tienen un estilo de juego marcado y que además lo saben hacer a la perfección. Pero luego, si te fijabas en la banca, los Pedris, los Mikel Merino, los Nico Williams, incluso los que no entraron como Jeremy Pino, o en este caso el héroe de la final, Ferran Torres, son jugadores que se alinean a un mismo estilo de juego. No hay que dudar que más allá de todos los altibajos que sufrió la selección española a partir de su primer campeonato del mundo en 2010, han hecho las cosas bien, y creo que muchas federaciones de fútbol tendrían que fijarse en lo que hace la Furia Roja, porque al final esto ya no es solo de un equipo de primera división, sino que es de una liga, es de un fútbol femenil, es de categorías inferiores, porque incluso si nos damos cuenta de la media de edad de los jugadores,
Pau Cubarsí tiene 19 años, Lamine Yamal tiene 19 años, Dani Olmo tiene menos de 25 años, Rodri no tiene más de 30 años, inclusive nos vamos a jugadores que no fueron llamados o que no tuvieron mucha participación del juego, como Víctor Ruiz o Jeremy Pino. Son jugadores muy jóvenes que tienen mucho camino y que han aprendido a mantener esta cultura futbolística que a lo mejor viene instalada desde Pep Guardiola o a lo mejor viene de mucho antes, pero esta dominancia con el balón, además esta presión a gran escala y a tantísima velocidad, esta competitividad del fútbol español, porque muchas veces lo teníamos como en este estándar de pecho fríos a la selección española, que no podían sacar la casta y esto de lo emocional que tanto mencionaba en el video de la previa. En esta ocasión no solo hubo paciencia, también hubo parte emocional que le dio la posibilidad a España de ganar el título. No hubo forma por parte del conjunto argentino. Al final, por inercia, en los últimos 5 minutos del partido consiguieron sacar un par de disparos que fueron cercanos, hay que decir, pero que no pasaron de eso. España tuvo más de 20 tiros, más de la mitad de ellos fueron a portería, y creo que en realidad esto también va de la mano con que España nos demuestra que un juego colectivo va a permear siempre más que las individualidades de un jugador o de cierta cantidad de jugadores. Probablemente España tenía unos de los cuantos mejores jugadores del planeta por ahora, en el caso de Lamine Yamal o de Pedri. Al final estos dos jugadores ni siquiera pesaron lo que esperábamos que pesarían en el conjunto de Luis de la Fuente, y a partir de lo colectivo es que España se terminó haciendo más grande. A partir de lo colectivo fue que el equipo nunca abandonó su estilo de juego, que es otro de los méritos grandiosos que tiene la selección española. Fue una de las selecciones más completas en todos los sentidos, también porque no abandonó su forma de jugar y sobre todo porque esta forma de jugar se basaba en lo colectivo. Evidentemente lo vimos que no tienen a cualquier jugador, no tienen al tortero, al tortillero, al panadero y al abarrotero, pero son jugadores que a partir de lo colectivo se crecen muchísimo más. El caso de Pau Cubarsí, que al final ha tenido un crecimiento ascendente y meteóricamente fantástico, merecido jugador joven del torneo, y además creo que esto también lo podemos empezar a ver en algunas otras selecciones, el juego colectivo por sobre las individualidades. El caso de Japón es un gran ejemplo de lo que esto significa, o el propio caso de la selección mexicana. Creo que más allá de que, como bien decíamos, no hubo estos nombres emocionantes para el extranjero, sobre todo la selección mexicana se pudo crecer a partir del juego colectivo. Le faltó poquito para eliminar a una de las potencias como Inglaterra, y al final España esto lo maximiza a partir del camino que tuvo. Hay que estar conscientes del camino que tuvo España, porque si bien esto también se acomoda a partir de la suerte, a partir de las llaves y sobre todo a partir de las posiciones, pero España dentro de su paso por el Mundial dejó fuera a un Uruguay que, si bien no estaba bien, era histórica. A la Portugal del legendario Cristiano Ronaldo, posiblemente en su torneo de despedida, y además con un mediocampo que era campeón de Champions y campeón de sus ligas locales. A los últimos vestigios de lo que quedaba de la generación dorada de Bélgica. A Francia, que era posiblemente para prácticamente todos la gran favorita a llevarse el título, no solo por sus jugadores, sino por el dominio que tenían sobre los rivales. Y en este caso a la Argentina de Lionel Messi, que parecía que se crecía conforme avanzaban los partidos, sobre todo a partir de las remontadas. Hoy España no les dio chance, no les dio oportunidad. Y más allá de todo esto y de lo que sabemos que es el fútbol español con el tiki-taka y lo que sea, me gustaría destacar el trabajo defensivo, porque solamente recibieron un gol a lo largo de este mundial. Creo que España no sería esta selección sin la solidez que te dan los defensas. Ya hablábamos de Cubarsí, pero también Aymeric Laporte tuvo un torneo
fantástico. Además los laterales Pedro Porro y el propio Cucurella, que acaba de fichar por el Real Madrid, también dieron un paso hacia adelante en cuanto a su posición. Había muchas dudas en cuanto a ellos, si ocupar a estos jugadores, o ya teníamos en la banca a Marcos Llorente y a otras alternativas. Al final terminaron dando un paso hacia adelante y no solo afectaron en el juego defensivo, en los 1 contra 1, cuando había que marcar a jugadores de muchísimo desequilibrio, también afectaron en el ataque, generaron goles, generaron asistencias. Fueron dos jugadores muy constantes a lo largo de este mundial. Y sobre todo, destacar de nueva cuenta a Rodrigo Hernández. Es de estos jugadores que posiblemente no tengan los reflectores que tienen los 9 o los extremos o los propios porteros por su espectacularidad que le otorga su posición. Pero Rodri Hernández es un jugadorazo. Mucha gente se preguntaría por qué le dieron el MVP del torneo a este cuate. Al final, a los que vimos a Sergio Busquets en su prime nos recordará un poquito a él, pero con esteroides, digamos. Está en todas las zonas de la cancha, robando balones con una tranquilidad, con una paciencia que estoy seguro que al final eso termina afectando y termina motivando de otras maneras a todo el conjunto. Al final, Rodri es la primera línea de pase. Rodri es el que mueve los hilos, es el que reparte el queso, como diríamos aquí en México. Es un jugador que simplemente está en todas las zonas de la cancha y muy pocas veces lo hemos visto cometer errores. No solo hace pases de seguridad, sino que también se atreve a hacer esos pases difíciles, a intentar brincar las líneas o intentar buscar un pase filtrado que termine golpeando a la defensa de los rivales, y los hace muy bien. Al final creo que todo esto nos termina dando motivos para seguir creyendo en un proyecto como el de la selección española, y también para que otras selecciones, otras federaciones, otros equipos en general empiecen a creer en lo que hace el fútbol español. Muchísimos jóvenes fueron involucrados en esta convocatoria. Ya se veían cositas con Luis Enrique, Luis de la Fuente, que es un entrenador que ni siquiera había probado fútbol de primera división, no había tomado a ninguna otra selección. Él había entrenado fuerzas básicas y categorías inferiores, decidió tomar el primer equipo y los terminó haciendo campeones del mundo con 38 partidos consecutivos sin perder. Y esta es una muestrita más. Es una muestrita más de que si queremos seguir mejorando, de que si queremos llegar a dar saltos más agigantados en cuanto a lo futbolístico, hay que crear una cultura futbolística, hay que apostar por la juventud, por estos jugadores que más allá de que no tengan la jerarquía, tienen el hambre de seguir creciendo, de motivarse a aprender nuevas cosas, además de la mano con entrenadores que les gusta aprender, que están preparadísimos y que no solo viene de la paciencia, sino del esfuerzo, de la disciplina y la preparación que tienen no solo los entrenadores, sino todos los que componen esta selección española. Y creo que para mí termina siendo justo ganador. A partir de todo el desarrollo colectivo, a partir de todas las situaciones de gol, además la historia de Ferran Torres espectacular. Hay gente que quién sabe cómo aprende a leer los labios, y en el partido en el que iban goleando a Arabia Saudita entra Ferran Torres, estaba en un momento anímico bastante malo y aparece en una de las tomas diciendo: que sea gol, por favor, que sea gol. No se le daba absolutamente nada en este mundial. Tenía muchas situaciones de gol que acababa fallando. En esta ocasión no falló el gol más importante posiblemente, no solo de su carrera, sino de la historia del fútbol español, fácil, en la última década. Al final, estas son las historias que te entrega el mundial, y tampoco hay que quitarle el mérito a la selección de Argentina. Creo que lo que hizo, no solo en el colectivo, que ya sabemos lo que significa, es una de las grandes generaciones del fútbol mundial, pero también desde lo emocional. Muy pocos equipos se levantan después de estar perdiendo 1-0, 2-0, faltando 10, 15 minutos. Al final, más allá de que Argentina no existió en 117 minutos del partido, siempre teníamos esa espinita de que a lo mejor Argentina podía acabar sacando el empate y llevar este partido a los penales, porque así se manejó Argentina a lo largo de este torneo. Meritazo de Lionel Scaloni, que además
dentro de todo este estigma de que el argentino no sabe ganar y mucho menos sabe perder, caso de Paredes, caso de Enzo Fernández, caso de Dibu Martínez, que son ejemplos que no hay que seguir y que ni siquiera hay que darle relevancia a este tipo de escenarios y mucho menos a este tipo de conductas. El tipo es un elegante, el tipo aceptó, el tipo reconoció y sobre todo fue muy buen perdedor. Tomó muy buena cara ante la derrota. Y al final, ¿qué nos separa en estas dos selecciones? Ya lo decía un poco de la selección española, hay que seguirla viendo con la lupa bien puesta de cara al Mundial 2030. Además, es cerquita de casa del fútbol español. Y por otra parte, Argentina tiene que empezar a alzar la mano a algún jugador que no sea Lionel Messi. Sí tiene muy buenos complementos, sí tiene un equipo que se rodea muy bien a partir de la figura de Lionel Messi, pero el tipo hacía funcionar a la selección de Argentina y en cuanto Lío se termine por retirar o cuando deje de rodar la pelotita de forma favorable a Messi, van a necesitar tipos que agarren el balón, que alcen la mano y terminen por marcar diferencias. Yo no lo he visto fuera del caso de Lionel Messi. No hay un Di María en este equipo. Necesitan estos jugadores jóvenes empezar a alzar la mano para que esta selección empiece a competir. Creo que les va a afectar un poco en cuanto se retire Lionel Messi, simplemente por la figura y por la leyenda que es. Pero no creo que vayan a estar tan mal como si se fuera básicamente a retirar medio equipo argentino. También hay que seguirle la lupita. Y bueno, después de esto y del partido del solteros contra casados que tuvimos en el Francia contra Inglaterra 6-4, yo estaba viendo un partido de mi colonia, un partido de estos de barrio en donde el árbitro está enano y panzón y tiene una cámara aquí grabando las cosas y termina subiéndolo a YouTube con calidad de 360p. Esto ha sido todo por este mundial. Muchísimas gracias a toda la gente nueva que estuvo siguiendo a este canal. Seguiremos haciendo contenido de nuestra asquerosísima y maravillosa Liga MX. Arranca el mercado de fichajes también, lo vamos a seguir muy de cerca. Y esto fue todo por este video. Hasta la próxima.